Iniciamos hoy en el numeral 1533, que corresponde al sacramento del orden sacerdotal. Pero antes de iniciarlo, vamos a recordar un poco cómo la Iglesia va clasificando estos sacramentos, porque eso nos permite entender mejor estos dos últimos sacramentos que nos faltan. Los sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía, tienen por fin fundamentar la vocación común de todos los cristianos a la santidad y dar a los cristianos todas las gracias y la misión de la evangelización. Los dispone para la evangelización. Está el otro grupo de sacramentos que se llaman de curación y son sacramentos para enfermos. Está el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos que vimos en la sesión anterior. El fin de estos sacramentos es recobrar, curar el alma, pues de que la va a curar de su enfermedad, de su pecado, de sus debilidades y fortalecerlos para esa vida en el Espíritu. Realiza la curación y da todas las gracias necesarias para fortalecer a esa alma debilitada en su vida espiritual. Y hay un tercer grupo que son los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Y estos sacramentos son muy especiales. ¿Por qué? Porque han sido establecidos por Dios para que las personas que los reciban se ordenen, se dediquen, se responsabilicen de la salvación de los demás. De manera, qué tan importante entender esto, de manera que la salvación de ellos se hará o depende de la salvación que ellos realicen en aquello que le están encomendados. Lo dice el numeral 1534, voy a leerlo para que nos quede más preciso. Dice: el orden y el matrimonio, ordenados a la salvación de los demás, contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Tienen, por tanto, constituyen una misión particular, muy particular dentro de la Iglesia, y sirven para la edificación del pueblo de Dios. Esto nos tiene que llevar a reflexionar la grandeza y la responsabilidad de esos dos sacramentos, porque son ordenados para eso. De manera que los sacerdotes, a la iglesia particular que se les confía, al grupo de fieles y a toda la iglesia, porque ellos se les confía a toda la iglesia, y los casados están obligados de una manera muy particular a caminar y procurar la salvación, muy especialmente de los que se le encomiendan. Esposa, la salvación del esposo y sus hijos. El esposo, la salvación de su esposa y sus hijos. Porque para eso son constituidos, ¿no?
dentro del sacramento. Por eso, en este sacramento, sabemos que el bautismo y la confirmación nos consagran a Cristo. Todo cristiano, todo bautizado, está consagrado a Cristo, y la confirmación, como su nombre lo dice, reconfirma, reafirma esa consagración. Pero estos dos sacramentos, el del orden y el del matrimonio, agregan una consagración particular a esa misión específica que se les da mediante el sacramento que reciben. Los sacerdotes, o los que reciben el sacramento del orden sacerdotal al que nos estamos refiriendo ahora, ¿para qué son consagrados? Para que en nombre de Cristo ser los pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia. Sabemos que ellos son administradores de esa gracia divina, de la multiforme gracia de Dios. El sacramento del orden lo establece Cristo, ¿para qué? Él quiere prolongar su vida y su misión a lo largo de la historia en su iglesia. Y por eso comunica su misión a los apóstoles. Dice el Evangelio de San Juan, cuando sopla sobre ellos y les dice: así como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Y a través de los apóstoles a todos los que reciben este sacramento del orden. Los cónyuges son fortificados y consagrados para los deberes y la dignidad de su estado. En este sacramento del orden hay dentro del sacramento del orden hay 3 grados. Está el episcopado, que es el orden de los obispos, el presbiterado, que son los que nosotros llamamos comúnmente sacerdotes, y el diaconado. Estos 3 grados se dan a través del sacramento del orden. Los diáconos también reciben el sacramento del orden. Y viendo un poco de historia, o sea, de dónde viene el nombre al sacramento, porque se le llama sacramento del orden. Remontándonos un poco hacia la antigüedad romana, habían unos cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo que gobernaba. O sea, un pequeño grupo que se ponía a la cabeza de otro grupo grande. A ese grupo, a esa integración de ese grupo se le llamaba ordinatio. Estamos en el numeral 1537. De allí viene la palabra orden. En griego, taxeis, órdenes en latín, y de allí toma la iglesia. Entonces la iglesia empieza a hablar del ordo del episcoporum, el ordo presbiterorum y ordo diaconorum, que ya en nuestro idioma el orden de los obispos, el orden de los presbíteros y el orden de los diáconos. Hoy, esta palabra orden solo está reservada a ese acto sacramental que incorpora a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. ¿Por qué? Porque esto va más allá de una elección, no es
no es que, sí, hay una elección por parte de Dios, pero no solo hay una elección, ni una designación, hay una consagración. Y una consagración, o sea, Dios separa a la criatura. Al separarla, la sella, le pone el distintivo de él, la consagra, se la reserva para sí. Y no solo eso, sino que le confiere un don del Espíritu Santo que le permite ejercer un poder sagrado. Y ese poder sagrado solo puede venir de Dios. Cristo mismo les comunica su poder a través de la iglesia, que esto es bien importante entenderlo hoy en este tiempo, a través de la iglesia, para que no pase como está pasando, que cualquiera que se le ocurre se nombra obispo y empieza a ordenar sacerdotes y piensan que porque saben muy bien y muy perfectamente todo el rito litúrgico y todo lo que es la teoría y aún la práctica, porque pueden celebrar externamente muy bien el rito de la misa, pero no hay Eucaristía, porque no tienen la potestad de Cristo dada a ellos a través de su iglesia. Esta consagración, este poner aparte, este investir con ese poder de Cristo, lo hace el obispo a través de hay dos signos sensibles en este sacramento, que son la imposición de manos por parte del obispo al consagrado y la oración consecratoria que el sacerdote, el obispo, hace mientras impone las manos al elegido. Viendo un poquito de lo que llamamos este sacramento a la luz de la economía de la salvación. Sabemos que la economía de la salvación es la forma como Dios, después del pecado original, fue administrando sus gracias, sus luces, sus enseñanzas a toda la humanidad para progresivamente irnos llevando al conocimiento de la verdad y preparando esa plenitud de los tiempos, ese volver al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados. Dios ha llevado todo un proceso, toda una pedagogía divina, toda una perfecta administración de sus dones. Entonces, en el Antiguo Testamento, este sacramento del orden, ya Dios lo fue prefigurando, lo fue preparando, así como a pequeños, ¿no? Cuando empieza, lo primero es cuando Dios elige, y lo tiene el Éxodo, ¿no? Elige un pueblo consagrado a Él. En el Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 6, habla así a la casa de Jacob: di esto a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que yo he hecho a Egipto y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si oís mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero vosotros, es hermoso entender, seréis mi propiedad entre todos los pueblos. Aquí ya se está prefigurando también la iglesia. Porque mía es toda la tierra, pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tales son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Ahí empieza ya Dios
a seleccionar, a reservarse para sí, a preparar. Ahora, dentro de este pueblo, Dios elige una tribu. Dentro de este pueblo se reserva aún más un grupo específico que es la tribu de Leví. Jacob tiene 12 hijos, de cada hijo sale una tribu, y de esas 12 tribus Dios reserva la tribu de Leví. En el libro de los Números está el 1:48-53. Mire, es interesante ir viendo esta voluntad de Dios, ¿no? Cómo va disponiendo las cosas. Los levitas no fueron contados entre estos, ¿no? Él está hablando anteriormente, está hablando de cada uno de las tribus, ¿no? Los levitas no fueron contados entre estos según la tribu, porque había hablado Yahvé a Moisés diciendo: solo dejarás de contar la tribu de Leví, no los contarás entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio sobre todos sus utensilios y sobre todo cuanto les pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y servirán en él y sentarán sus tiendas en derredor del tabernáculo. Los coloca al cuidado de todas las cosas especiales consagradas a él. Por eso ellos eran los que tenían que trasladar el tabernáculo. Cuando el tabernáculo hubiera de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando hubiere de pararse, ellos lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Ya Dios va prefigurando esa especialidad, esa consagración dentro de los consagrados. Desde ese entonces Dios los establece ¿para qué? Para intervenir, para ser mediadores entre Dios y su pueblo, para intervenir en favor del pueblo de Dios y ofrecer en su nombre oraciones, sacrificios por los pecados. También para anunciar la palabra de Dios, para restablecer esa comunión que se va perdiendo entre el hombre y Dios, precisamente por el hombre no querer hacer la voluntad de Dios, porque eso es el pecado siempre. Malaquías, el profeta Malaquías también nos da el profeta Malaquías en el capítulo 2 está hablando de la corrupción de los sacerdotes, ¿no? Vosotros pues, oh sacerdotes, es este decreto: si vosotros no escucháis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, yo mandaré sobre vosotros la maldición y haré maldición de vuestra bendición, porque no os decidís de corazón. Vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis pervertido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, también yo os he hecho a vosotros despreciables y viles para todo el pueblo, a la medida en que vosotros no habéis seguido mis caminos, ni habéis tenido en cuenta mi ley.
Esto nos muestra también cómo, bueno, hay otra figura del Antiguo Testamento que ya va anunciando este orden sacerdotal, y es la de los 70 ancianos en el libro de los Números. Recordemos cuando Moisés ya no alcanzaba, ¿no?, a atender a todas las necesidades del pueblo, y Dios mismo le manda escoger 70 ancianos. Está en el capítulo 11 del libro de los Números. Elígeme a 70 varones de los hijos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo. Y miren cómo dice Dios: yo descenderé y contigo hablaré allí, y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos, para que te ayuden a llevar la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Y más adelante dice: salió Moisés y transmitió al pueblo lo que había dicho Yahvé, y eligió los 70 varones de entre los ancianos de Israel y los puso en derredor del tabernáculo. Descendió Yahvé en la nube y habló a Moisés, tomando del espíritu que residía en él, lo puso sobre los 70 ancianos, y cuando sobre ellos se puso el espíritu, pusiéronse a profetizar y no cesaban. La liturgia de la iglesia ve tanto en el sacerdocio de Aarón, la tribu de los levitas, la institución de los 70 ancianos, esa prefiguración del sacramento del orden. Y esto lo expresa en cada una de las oraciones consecratorias que el obispo hace en la ordenación de cada uno de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a la ordenación de los obispos, dice así: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, has establecido las reglas de la Iglesia. Elegiste desde el principio un pueblo santo descendiente de Abraham, y le diste reyes y sacerdotes que cuidaran el servicio de tu santuario. Ahí ya está haciendo alusión a esa parte del Antiguo Testamento. Y en el orden del presbiterado, en la ordenación de los sacerdotes, dice: Señor Padre Santo, en la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos los grados del sacerdocio. Cuando a los sumos sacerdotes elegidos para regir el pueblo les diste compañeros de menor orden y dignidad para que les ayudaran como colaboradores, multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso. Así también transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre. Y en la oración consecratoria para la ordenación de los diáconos: Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la Iglesia, la edificas como templo de tu gloria, así estableciste que hubieran órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Todas estas figuras del Antiguo Testamento tenían que ofrecer a Dios múltiples sacrificios, y si leemos el libro de Levítico encontramos sacrificio de purificación, de expiación, de acción de gracias, de todo, y continuamente. ¿Por qué? Porque ellos y esos sacrificios, ese sacerdocio era incapaz de realizar la salvación, de comunicar la plenitud de la santidad.
no podían comunicar una santidad, dijéramos, perfecta, definitiva, ¿no? Porque no tenían ese poder. Solo Cristo, sumo y eterno sacerdote, era el que tenía, ¿sí?, esa capacidad, ese poder de, con un único sacrificio, darnos no solo la salvación, bueno, la plenitud de la salvación, que es la santificación, que ya sabemos que la plenitud de la salvación es la santificación. Todos ellos prefiguraron a ese único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, el cual, como lo dice la carta a los Hebreos en su capítulo 10, versículo 14, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Es decir, mediante su único sacrificio de la cruz, no tuvo necesidad de más. Y ese es el único sacrificio que se repite, que Él perpetuó. Y es el único sacrificio que Él sigue realizando en la persona de los sacerdotes. Y es el único sacrificio al que nosotros nos unimos a través de nuestro sacerdocio común, porque todo acto de nuestro sacerdocio común está unido a ese único sacrificio de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Dice el numeral 1545, solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Ya es de conocimiento de todos que hay dos formas de participar en este sacerdocio único de Cristo, ¿no? En este único sumo sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Sabemos, ya nos lo decía el libro el Éxodo y también el Apocalipsis, ¿no? Dios eligió un pueblo santo. Cristo, sumo sacerdote, hizo de la iglesia un reino de sacerdotes para su Dios, para Dios su Padre, ¿no? Un reino de sacerdotes, que es toda su iglesia. La constituyó a la iglesia un pueblo de sacerdotes. Por eso todo bautizado ejerce un sacerdocio común, participa de esa misión de Cristo sacerdote, profeta y rey, a través del sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Pero además de esto, como ya lo habíamos dicho anteriormente, Dios establece un sacerdocio ministerial o jerárquico en los obispos, en los presbíteros y en los diáconos. Y en este doble sacerdocio es importante entender algo que el Padre, bueno, últimamente no se lo he escuchado, pero lo repetía mucho en sus charlas cuando nos invitaba a la santidad, o sea, a vivir nosotros esa plenitud del bautismo, esos compromisos, esa elección, aprovechar esa elección que Dios nos hizo en el bautismo. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. Es decir, ellos en su esencia tienen una gran diferencia, ¿no? Pero el uno
está ordenado al otro. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, porque está consagrado para eso. Y el sacerdote, si no vive la plenitud de su sacerdocio común, de nada le sirve el sacerdocio ministerial. Y eso lo vamos a comprobar más adelante cuando en alguno de los volúmenes, muy especialmente en el volumen 10, ese es el dolor de Jesús, ¿sí? De que los ministros, sus sacerdotes, por no tomar en serio su consagración bautismal, su pertenencia total a Cristo desde el bautismo, entonces su sacerdocio ministerial, como ya lo leíamos en el profeta Malaquías, ¿no? Los consagré para mi gloria. Si no os dedicáis a darme gloria, si no es eso lo principal, no sirven, como dice él. Bueno, por eso dice, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Lo dice el numeral 1547. Ahora, en ¿cuál es la diferencia esencial? Que el sacerdocio común nos hace pertenencia de Cristo, pertenecemos a Cristo y unidos a Cristo tenemos que realizarlo todo para la gloria del Padre y el bien de su iglesia. El sacerdocio ministerial tiene algo que no lo tiene el sacerdocio común, y es que actúa in persona Christi capitis, ¿no? A través del servicio que el sacerdote realiza en la iglesia, en todo servicio que el sacerdote realiza en la iglesia, es Cristo mismo quien está presente como cabeza de su cuerpo. Por eso dice in persona Christi capitis, ¿no? El sacerdote realiza o expresa esa presencia de Cristo, cabeza de su iglesia. Por eso en una asamblea litúrgica precedida por el sacerdote, él es la cabeza. Todo el cuerpo está unido a él en todo, en sus palabras, en sus movimientos, en sus gestos. Él es la cabeza, como está unido el cuerpo a la cabeza. Decía el Papa Pío XII, hablando de una encíclica Mediator Dei, dedicada precisamente a los sacerdotes: el ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús. Sí, ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. El numeral 1549, los numerales 1549 y 1550 nos dicen algo muy, muy importante.
Dice, por el ministerio ordenado, la presencia de Cristo como cabeza se hace visible en medio de la comunidad, de los creyentes. Y es muy importante, de los creyentes. Se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes, claro. Y ese es como el termómetro, ¿no? Si no vemos en el sacerdote esa presencia de Cristo como cabeza de la iglesia, ¿qué quiere decir? Que no estamos formando parte de la comunidad de los creyentes. Porque ¿ante quién se hace visible? Como cabeza de su iglesia, el sacerdote hace visible a Cristo, lo hace visible, es que te deja verlo. ¿Pero ante quién? Ante la comunidad de los creyentes. Para quien no tiene fe, ¿sí? Una falsa fe, pues nunca va a ver a Cristo, cabeza de su iglesia, en la persona del sacerdote. Verá siempre la figura del hombre, no verá la figura de Cristo. Y el numeral 1550, y lo debemos así tener como bien especial, dice, esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada, de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente la fecundidad apostólica de la Iglesia. Y ojalá subrayemos esto, en los sacramentos esta garantía, ¿cuál? Cristo se hace visible como cabeza de su iglesia. Esa es la garantía. Que no se pierde en los sacramentos, cualquiera sea la condición humana del sacerdote. Ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Fruto de nuestra ignorancia son esas expresiones de, no, ¿cómo voy a confesar yo con ese cura? Así en forma despectiva se dice, ¿sí? ¿Cómo voy a ir yo a misa donde ese sacerdote que es tal, que es así, que es tal, que... ¿Cómo voy a...? ¿No? En los sacramentos esa garantía no se pierde. Y no se interrumpe la comunicación de la gracia, cualquiera sea la situación espiritual del sacerdote. Sobre esto quiero leer algo que está más adelante, pero que es... Busquémoslo en el numeral 1584, que complementa hermosamente este numeral que estamos, el 1550.
Dice, puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar. Y mira lo que dice San Agustín tan hermosamente. San Agustín lo dice con firmeza. En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Es bien hermoso esa expresión de San Agustín, y que no debemos nosotros olvidar. Este sacerdocio ministerial, como lo veíamos al comienzo, son sacramentos de servicio a la comunidad, es un verdadero servicio. Dios elige al sacerdote para servir, más que una dignidad para él, para quien es consagrado, más que una dignidad, la dignidad está más para nosotros, que tenemos que ver en él a Cristo, pero para el sacerdote es más un servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Representa a Cristo y es en favor de los hombres. El sacerdote está consagrado totalmente a Cristo. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único. Por eso comunica un poder sagrado, ¿no? Que es el mismo poder de Cristo. También explica esta frase del Evangelio del San Marcos en el capítulo 10, donde Jesús dice: el que entre vosotros quiera ser el mayor, le está dando ese consejo a los apóstoles, pórtese como el servidor de todos. Ya sabéis cómo los príncipes las dominan con imperio, ejercen poder sobre las naciones. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Esta orden de Cristo tiene que inspirar la autoridad del sacerdote. Y San Juan Crisóstomo también dice una expresión muy hermosa. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él, o sea, a Dios. Es la manera como el sacerdote expresa su amor a Dios, por la atención que pone a su rebaño, porque para eso fue constituido pastor de esa grey, de ese pueblo consagrado de Dios. El sacerdote, además de actuar in persona Christi, también siempre actúa en nombre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la Iglesia. ¿Sí? Si su tarea es representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, y toda acción de la Iglesia es una acción de Cristo. ¿Sí? O sea, no se puede separar la acción de la Iglesia de la acción de Cristo, porque la Iglesia es Cristo y Cristo es su cabeza, es una unidad. Por eso el sacerdote, cuando
presenta a Dios la oración de la iglesia, es Cristo mismo que está orando a su Padre. La oración y la ofrenda de la iglesia son inseparables de la ofrenda de Cristo. Atendiendo a esta dignidad, Santa Catalina de Siena, en el diálogo del Padre Dios, hay todo un capítulo dedicado, no uno, toda una parte de su libro dedicada a los sacerdotes, ¿no? Dice, describiéndolo un poco, quiero decirte la dignidad en que he puesto a los sacerdotes por mi bondad, además del amor general que tengo por mis criaturas, al crearos a mi imagen y semejanza. En la sangre de mi Hijo unigénito, vosotros habéis adquirido tal excelencia por la unión que he hecho de mi divinidad con la naturaleza humana, que superáis en dignidad al mismo ángel. Porque he tomado vuestra naturaleza, no la del ángel. Esta grandeza es un beneficio a todas las criaturas racionales, pero entre ellas he elegido a mis ministros para vuestra salvación, a fin de que por medio de ellos se os distribuya la sangre del humilde Cordero Inmaculado, mi Hijo unigénito. A esto les he dado por función el administrar el sol, confiándole la luz de la ciencia y el calor de la divina caridad. El color unido al calor y a la luz, la sangre y el cuerpo de mi Hijo. Este cuerpo es un sol porque es uno conmigo, que soy el verdadero sol. Si los sacerdotes consideraran su dignidad, no permanecerían en las tinieblas del pecado mortal, no mancharían así el rostro de su alma. No solamente ellos no me ofenderían, no profanarían su dignidad, sino que aun cuando entregaran su cuerpo a la hoguera, ellos creerían que no hacen todavía lo suficiente por reconocer la grande gracia y el gran beneficio que han recibido, porque en esta vida ellos no pueden ambicionar una dignidad más alta que esta. Son mis ungidos, y yo los llamo mis Cristos. Ellos tienen por mí la función de darme a vosotros. Yo los he puesto como flores perfumadas en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Esta dignidad no tiene ni el mismo ángel, y yo la he dado a los hombres, a los que he elegido por ministros míos. He hecho de ellos ángeles, y ellos deben ser en esta vida como los ángeles de la tierra. De toda alma yo exijo la pureza, la caridad. A toda alma pido que me ame a mí, que ame al prójimo, que atienda a sus necesidades, según sus medios. Pero yo requiero mucho más la pureza en mis ministros, el amor a mí y al prójimo, al cual ellos deben dispensar el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito, con una caridad ardiente y con hambre de la salvación de las almas, para la gloria y el honor de mi nombre.
Como ellos quieren la pureza del cáliz en que ofrecen el sacrificio, también yo exijo la pureza y limpieza de su corazón, de su alma y de su espíritu. Su cuerpo como instrumento del alma pido que lo conserven en una perfecta caridad y que no lo manchen en el fango de la impureza, que no se llenen de orgullo al acecho de grandes puestos, que no sean crueles consigo mismo y con sus prójimos. Entonces esto para entender un poco la alteza del sacerdocio y que nosotros lo valoremos como es. Ellos tienen las llaves del reino de los cielos, ellos tienen el poder de atar y desatar, es el mismo poder de Cristo. Y no en vano, hoy día de Santa Teresita, Dios ha querido que reflexionemos en esto. Ella, cuando hacía su viaje a Roma, todavía no había entrado al convento, decía: la segunda cosa de que me di cuenta se refería a los sacerdotes. Hasta entonces me había sido imposible comprender el fin principal de la reforma del Carmen. Rogar por los pecadores me embelesaba, pero rogar por los sacerdotes, cuyas almas me figuraba más puras que el cristal, me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación, no era ir demasiado lejos a buscar tan útil conocimiento. En el espacio de un mes traté a muchos santos sacerdotes. Entonces vi que si su dignidad sublime los eleva sobre los ángeles, como lo decía Santa Catalina, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Por tanto, si sacerdotes santos, a quienes llama Jesús en el Evangelio sal de la tierra, muestran que tienen necesidad de oraciones, ¿qué diremos de los tibios? Por ventura, ¿no son también de Jesús aquellas palabras: si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le salará? Oh Madre mía, qué hermosa es nuestra vocación. A nosotros nos corresponde conservar la sal de la tierra. Ofrecemos nuestros sacrificios y oraciones por los apóstoles del Señor. Nosotras mismas debemos ser sus apóstoles, mientras evangelizan ellos con sus palabras y ejemplos a las almas de nuestros hermanos. ¡Qué misión tan noble es la nuestra! Otro santo decía, no recuerdo quién, que orar y sacrificarse por los sacerdotes, o sea, ser nosotros el sostén de ellos, era trabajar al por mayor, porque cada sacerdote tiene bajo su cuidado y responsabilidad un número determinado de almas, que él tiene la misión de llevar al cielo, de llevarlas a Dios. Si nosotros salvamos un sacerdote, o sea, lo llevamos a la santidad que debe tener ante Dios, estamos llevando con él todo ese cúmulo de almas que Dios le encomendó. Y es lo que Santa Teresita dice, cuidar esa sal, ¿no? Y cuidando esa sal, pues vamos a cuidar todo aquello que para lo que fue hecha esa sal. Entonces, vamos a tomar ahorita un descanso y regresamos.